Bello, ¿verdad? Nos encontramos en el Parque de la Exposición de Lima y venimos a hablar de un tema muy importante. Este tema es el pecado. Adelante con la intro. Hola, ¿qué tal mis futuros santos? Yo soy Nico y bienvenidos a mi blog. Estamos en el Parque de la Exposición frente al pabellón bizantino. Esta construcción es de por sí preciosa, tiene unos detalles y unos acabados excepcionales, basados precisamente en la cultura bizantina. Por lástima, su interior muy pocas veces está abierto al público. Pero es un marco perfecto por si quieres venir a tomarte una foto, a tomarte selfies con tus amigos, a caminar un rato. Y hoy quería comentarles acerca de un tema fundamental dentro de nuestra vida cristiana. De algo que quizás se habla mucho en términos, pero que se entiende poco en la práctica. Hablamos del pecado. ¿Qué es el pecado? Muchas veces hemos escuchado cientos de criterios, de opiniones acerca de lo que es el pecado, pero es que tal vez ya no lo entendemos como es en realidad. El pecado es estar alejados de Dios. Para entender el pecado hay que procurar entender un poquito lo que es Dios. Dios es la perfección de la belleza, la perfección de la bondad, la perfección de la autoridad, la perfección del amor. Entonces, si Dios es todo esto, el pecado es estar alejado de todo eso, es decir, hacer lo más horrendo, lo más feo. Lo contrario de la belleza es la fealdad. Y ojo, que no estamos hablando de una belleza estética, estamos hablando de una belleza en su totalidad. Entonces, el pecado es estar alejados de lo bello, es decir, estar en lo horrendo. Es estar alejado de toda la bondad, es decir, estar en la maldad. Es estar alejado de la autoridad, es decir, estar en la esclavitud completa. Es estar alejado completamente del amor. Pero un criterio fundamental para que sea un pecado es que tiene que haber conciencia. El pecado incluye la conciencia de que saber que estamos pecando, saber que estamos alejándonos de Dios, de toda la perfección. Por eso dice Cristo en el Evangelio: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Entendemos entonces que tiene que haber libertad, es decir, tengo que elegir pecar voluntariamente. Cuando tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo se aleja de Dios y cuando aún así elegimos hacerlo, estamos cayendo en pecado. Pero hay situaciones en las que no sabemos si efectivamente lo que hacemos es o no pecado. Para saber si un acto es pecado o no es pecado hay que tener tres cosas en cuenta. La primera, el objeto, es decir, el hecho en sí es malo. Por ejemplo, matar de por sí es malo. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, el fin, la intención. ¿Para qué lo estoy haciendo? Si mis intenciones no son buenas, por más que el acto, el objeto sea correcto, se convierte en pecado. Imagínate que tu amigo te traicionó, pero tú vas a invitarlo a cenar para que con ese acto él se sienta culpable de que, habiéndote traicionado, tú lo estás tratando bien. En ese acto tú no lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo para generar culpa en él. Entonces, el hecho de invitarlo a cenar, aún habiéndote traicionado, se convierte en pecado. Tercer criterio, circunstancia, es decir, el momento, las personas, el tono de voz, todo aquello que puede rodear la situación puede ser contraproducente para lograr un acto bueno. Por ejemplo, le dije a mi madre que me molestaba mucho lo que hacía, pero se lo dije gritándolo. El tono de voz hace de la conducta positiva algo negativo. Repasamos, tenemos tres indicadores: objeto, fin y circunstancia. Basta que uno de estos tres elementos sea malo para que el acto sea malo. Ahora, tenemos tres formas de pecado. La primera es el pecado original. Cuando Adán y Eva vivían
felices en el paraíso, cometieron un pecado. Mientras nuestro Padre, Dios, les ordenó no comer del fruto prohibido, ellos fueron y comieron. Muchos pensarán, la culpa fue de la serpiente. La serpiente puso la tentación, la decisión provino de ellos. Y arrastraron a toda la humanidad a llevar ese pecado consigo a cuestas. Esto se llama pecado original y se borra con el bautismo. Luego sigue el pecado venial. Para entender el pecado mortal y el pecado venial hay que entender primero que Dios es vida. Si hacemos lo contrario a la vida, entramos en muerte. Entonces el pecado es matar el alma. Pero no todos los pecados son de muerte, y lo dice la Biblia. Entonces hay pecados que se alejan de la voluntad de Dios. Estos se llaman pecados veniales. Te lo pongo con 3 ejemplos. Primer ejemplo, imagínate una vela en un salón oscuro, ilumina todo, ¿cierto? Ok, este es un alma pura, con la luz de Cristo iluminando todo, y se pueden ver las cosas con claridad. Imagínate si esa vela la sacamos a la calle en medio de la noche, el viento hará que la luz de la vela sea intermitente y no veremos con claridad. Esto es el pecado venial. Segundo ejemplo, ¿te ha pasado que cuando estás escuchando radio llega una zona de interferencia y escuchas la señal entrecortada? Sería otro ejemplo de pecado venial. Tercer ejemplo, imagínate que estás peleando con alguien a golpes y te deja magullado. Esto es pecado venial. El pecado venial se borra con un acto de contrición. Si quieres saber qué es un acto de contrición, entra a las páginas católicas recomendadas para encontrar actos de contrición que puedan ayudarte a limpiar los pecados veniales. Y por último tenemos los pecados mortales. ¿Qué es un pecado mortal? Te lo explicaré utilizando los mismos ejemplos que utilicé para los pecados veniales. La vela que teníamos se ha apagado, entonces no vemos nada. Pecado mortal. Segundo ejemplo, la radio que se escuchaba con interferencia de pronto perdió absolutamente la señal. Pecado mortal. Tercer ejemplo, la persona con la que estás peleando tiene un cuchillo y ha empezado a clavártelo en el pecho. Morirá, ¿cierto? Pecado mortal. El pecado mortal es la muerte absoluta, el alejamiento total de Dios. Solo se borran por el sacramento de la confesión. Antes de Cristo no había confesión. ¿Cómo lo hacían? Recordemos que antes de Cristo no existía el término de santidad más que exclusivamente para Dios. Sin embargo, con la venida, la muerte y la resurrección de Cristo, podemos los hombres acceder a esa santidad dada por Dios. Es decir, mientras más nos acerquemos a Cristo, más somos como Cristo. Por eso San Pablo dice, yo no soy quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Qué hacían los antiguos judíos? Ellos, al conocer que todo pecado traía consigo la muerte del pecador, pues se alejaba completamente de aquel que es la vida, pasaban sus pecados al animal y el animal moría por ellos. Y esto se hacía en el templo de Jerusalén. Exacto, cordero. La pregunta es, ¿cuántos corderos habrán valido la vida de una persona que pecaba? ¿Cuántos corderos habrán sido suficientes para todos los pecados que habría cometido la humanidad hasta el momento en que vino Cristo? Por eso Cristo, siendo hombre y siendo Dios, se sacrificó por nosotros para borrar todos nuestros pecados. Por eso Él se le llama el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora todo tiene sentido. Con la venida de Cristo ya no se necesitan más corderos que deban morir. Cristo fue el Cordero que se inmoló por nosotros. Entonces cuando vas a la confesión, Cristo está allí diciéndote, acá tengo el perdón, si quieres tómalo. Y esa acción de ir y tomar ese perdón se llama la confesión. En la confesión escuchamos directamente de la boca del sacerdote que Cristo nos ha dado el perdón. Si no nos confesáramos, ¿cómo no ir a aceptar el bono de $1000 que nos está dando Dios y que se llama perdón? Entonces acuérdate de que cada vez que vayas a la confesión, recuerda que Cristo murió por ti y por mí. La tenemos fácil. Mira qué bello, no te arrepientas, ve y confiésate. Confiesa todos tus pecados y acércate más a Dios. No dejes que tu vela se apague. Deja que esa radio de tu vida se escuche nítida y claramente. Ya deja de que te estén lastimando
a punta de golpes o cuchilladas. Acércate al que es la vida y entrégale tu vida. Eso ha sido todo por hoy y no te olvides de darle like, compartir con todos tus amigos de tu parroquia, de movimiento, de catequesis y suscribirte con los botones que están aquí abajo. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en otro capítulo de El Blog de Nico. ¡Chao! Esperen, me olvidé de algo. Recuerden que nuestro auxilio es el nombre del Señor. ¡Chao!